El divendres, dia 19 de març, celebrem la gran festa de Sant Josep. Sant Josep potser és un dels sants més estimats i més coneguts en la història de l'Església. Només cal veure la quantitat de Joseps i Josefines que hi ha. Sant Josep és l'espòs de Maria, la Mare de Déu, i tots dos a Natzaret, en aquella llar humil de Natzaret, se'ls hi és confiada la missió de fer créixer a Jesús, el Fill de Déu, en saviesa i en enteniment. Per tant, Sant Josep és tot un model de pare. Sant Josep és l'home bo, Sant Josep és l'home fidel, és l'home discret, és l'home treballador, és l'home humil, és l'home obedient a la paraula de Déu. És tot un model a seguir i un model a imitar Sant Josep. Les nostres famílies tenen necessitat d'aquesta figura del pare, que juntament amb la mare facin créixer i pujar la família. Per això Sant Josep, des de fa molt temps, és el dia del pare. Per parlar de la figura del pare dintre de la família, hem convidat el bon amic i el bon pare de família, que és el doctor Òscar Rossell, de tots conegut i de tots apreciat també. La parròquia de Sant Ot li agraeix una vegada més la seva disponibilitat sempre a col·laborar i també li reconeix avui aquella col·laboració que ens va brindar amb motiu de les festes de Nadal viscudes en la pandèmia, que tant van agradar a tots. Per tant, moltes gràcies, doctor Rossell, i també moltes gràcies a la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del nostre bisbat per aquesta col·laboració que fa possible aquesta enregistració. Per molts anys a tots els que avui celebreu la vostra festa de Josep i també a tots els pares per la vostra missió de pares de família. Que Sant Josep intercedeixi, us ajudi i us acompanyi. Hola a todos y a todas. Muy agradecido de poder estar aquí en el Día del Padre y compartir con todos vosotros algunos pensamientos, experiencias e historias, e incluso, como ya veis, un cuadro. Gracias a Mosén Ignasi por la invitación para hacerlo y por sus palabras iniciales. Como estamos celebrando el Día del Padre, estaba pensando cómo enfocar este tema y pensaba, ¿cuál es el mejor padre? ¿O quién es el mejor padre? Y pensando sobre ello y meditando, indudablemente tenemos un ejemplo, como Mosén Ignasi nos ha comentado, en Sant Josep o en otros personajes también que aparecen a lo largo de la historia. Pero he ido y quizás un poco más lejos. Así que os quiero presentar dos eventos o dos hechos o dos objetos muy antiguos. Por un lado, este cuadro que veis aquí, que es del 1662, o sea que hace casi 400 años, dibujado por Rembrandt, este autor barroco holandés con una vida difícil y azarosa, y al final de su vida dibujó este cuadro del que se ha hablado mucho, que es La vuelta del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo, que quizá algunos habéis visto muchas veces y que está expuesto en el Museo de San Petersburgo, allí en Rusia, en el Hermitage. Este, por desgracia, no es el original. Lo tengo en casa, pero no es el original, qué pena. Ya me hubiera gustado. El original mide 2 metros de alto y 2,5 de alto por 2 de ancho, pero es una copia y una réplica muy parecida. Este cuadro nos va a hablar del mejor padre. Y como estamos hablando del otro hecho que os comentaba, vamos a ir 2000 años atrás a escuchar una historia. Muchas veces es mejor una historia que un tratado de psicología, sobre todo para hablar de este tema. Y hubo alguien que hace 2000 años relató una historia muy famosa, pero que no ha perdido su vigencia y que nos habla acerca del mejor padre. Esta historia fue
en un momento dada, más para ser escuchada que para ser escrita o leída. Así que os la voy a leer para que la escuchéis como si fuese hace 2000 años y contemplando un cuadro hecho 1600 años más tarde que hablaba sobre este tema. Os voy a leer. Es la parábola que dijo Jesús acerca del hijo pródigo, aunque quizá podríamos llamarla mejor la parábola del Padre amoroso. Escuchadla. Si podéis mirar el cuadro, cerrar los ojos, pero atentamente oíd la historia. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si se hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y les preguntó: «¿Qué pasa?». El sirviente le dijo: «Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta». Entonces el hermano se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: «He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo». El padre le contestó: «Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado». Esta historia que contó Jesús, de la cual se ha hablado durante 2000 años, yo creo, y estoy casi seguro que sin lugar a dudas, es una de las historias o la historia más bonita jamás contada. Se podría hablar muchísimo sobre ella, se han hecho muchísimos cuadros como este de Rembrandt y muchos otros. Se ha predicado sobre ello, se ha usado como ejemplo, se han hecho películas, etc. Y hoy, en el Día del Padre, quisiéramos fijarnos en la figura central. No en la del hermano menor que regresa, no la del hermano mayor resentido, sino en el Padre amoroso. Para recordar en este Día del Padre quién es el mejor padre y cómo ser mejores padres. Esta parábola que contó Jesús en realidad nos está hablando de un padre que refleja el carácter
de Dios, el mejor Padre. Y vamos a ver brevemente en algunos pasos cómo este Padre se enfrenta, confronta y acepta a sus hijos para aprender a nosotros ser mejores padres. Muy rápidamente y al grano. Primero hablando del hijo rebelde. Este hijo que veis aquí descrito. Por cierto, este cuadro, mi familia, que yo lo tengo colgado en casa, no le gusta porque dicen que es muy oscuro, que es muy triste, que es muy barroco. Pues claro, es el estilo de la época, pero tiene un significado tremendo. Está hecho por Rembrandt, uno de los mejores pintores que han existido, al final de su vida, con mucha madurez, y refleja parte de su experiencia. Rembrandt, por cierto, fue un padre de familia, tuvo 5 hijos, 4 se murieron, 3 de pequeños o 4, otro de un poco más mayor, cuando ya él era, al año de casarse, Tito, su hijo que tenía, y solo le sobrevivió una hija, Cornelia. Su mujer, primera mujer, también falleció. Fue un padre atribulado, muchas veces perdió muchísimo dinero, fue echado de su casa, los problemas familiares, con o sin causa. Supo lo que es ser un padre con sufrimiento y dibujó este cuadro, y quizá también era un reflejo de su propia vida. Pero volviendo al cuadro, y volviendo, mejor dicho, a la historia. Este hijo rebelde le dice a su padre que le dé todo lo que le corresponde de su herencia, lo reúne y se va, y allí lo malgasta. Se da cuenta, viviendo en el país lejano, donde desperdicia todo, que tiene hambre, que vive muy mal y decide volver a casa. Y cuando él vuelve a casa, la escena es preciosa. El padre dice que le vio cuando aún estaba lejos. Parece que es un padre que está como esperando que venga. Es decir, está en stand-by, en espera, como si estuviese por la ventana esperando durante aquel tiempo, que pueden haber sido años, que su hijo regresara. Así que el primer aspecto que vemos en la paternidad de este padre es que el amor es sufrido. Es curioso porque esta frase se dice muchísimo en las bodas. Si recordáis, cuando se habla de 1 Corintios 13 en las bodas, se dice el amor es benigno, el amor todo lo puede, etc. Pero también se dice el amor es sufrido. Pero por esta frase pasamos rápidamente porque es una boda. Pero es así, el amor es sufrido. El verdadero amor conlleva alegría, conlleva gozo, como la fiesta que luego celebran, pero también sufrimiento. Ser padres conlleva sufrimiento. Cuando nacen los niños, los bebés en el paritorio, y luego hacemos la revisión, les doy la enhorabuena a los padres, trabajo de pediatra, y les dijo: hoy tenéis un motivo de mucho gozo, y también vendrán tristezas, todo en el mismo paquete. Por supuesto que merece ser padres. Bienvenido al club de padres. Pero esta criaturita os traerá mucha alegría y también tristeza. Y así pasó, este hijo volvió, el padre está sufriendo mirando, y fijaros, el padre, cuando su hijo le pide la herencia, le da la libertad de cogerla. Es decir, este padre, con todo el dolor de su corazón, le concede a su hijo lo que le pide, aunque sabe que va en contra suyo. Claro, es un hijo mayor, no estamos hablando de un hijo pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que la paternidad incluye también dar libertad. Suelta. Cuando son pequeños los tenemos en nuestro redil, pero conforme van creciendo hay que ir desprendiendo, soltando la cuerda hasta que se suelta del todo. Y nosotros decimos que damos alas a los hijos, pero las alas no son para cobijarnos, son para volar. Así que damos libertad a los hijos. Esto cuesta, pero el amor incluye la libertad. Suelta la cuerda. Así que vemos al padre que sufre, vemos al padre que da libertad, vemos al padre que espera. Y fijaros, el padre podía haber dicho: pues no te doy lo que me pides porque no lo mereces, o sé lo que va a pasar. Pero no, hasta le concede el deseo, aunque va a ir en su contra. Es un padre
que ama hasta el punto de hacer cosas que sabe que no van a ser lo mejor para su hijo, pero porque él lo ha decidido. No manipula. A veces nosotros como padres, sobre todo cuando los hijos van creciendo y se van haciendo adolescentes y sabemos los peligros que se están metiendo, queremos evitárselos indudablemente, y cuando son mayores más, pero a veces hay que soltar y a veces el amor no manipula, el amor guía, pero da libertad. Y fijaros, cuando le ve por la ventana o por donde sea, dice que sale corriendo, porque fue movido a misericordia, o como dice el texto también, a amor. Este es el motivo del Padre, la misericordia, el amor, la compasión. Este es el motor que nos mueve para ser padres, el amor intenso por nuestros hijos. Alguien dijo que ser padres es algo irrenunciable e incondicional. Uno cuando es padre para siempre. Y no se puede renunciar a ser padre. Lo puedes hacer mejor o peor, pero es un título que queda para siempre. Siempre seremos el padre de. Fijaros, el padre toma la iniciativa, sale corriendo. En el contexto hebreo, un padre mayor no corren, esperan, sentados a que vengan a él, pero no, aquí el padre toma la iniciativa y sale corriendo. Y esto nos habla de que como padres debemos de, cuando vemos en nuestros hijos peligro o ayuda, igual que les damos libertad, también tomar la iniciativa. Cuando vienen a nosotros, siempre perdonar, siempre ayudar, siempre amar. Y fijaros la escena, que es conmovedora. Cuando el padre sale corriendo y llega al hijo, ¿qué hace? Le abraza y le besa. Le abraza y le besa. Es decir, este amor lo expresa, como Dios hace con nosotros, que expresa el amor que nos tiene, dándonos todo lo que vemos, este mundo que ha creado, el alimento, la salud, la vida, y cuando tenemos enfermedad aún está con nosotros, y también dando a su Hijo por nosotros. ¿Cuántos beneficios recibimos de Dios? ¿Cómo nos expresa Dios su amor y su compañía? Pues del mismo modo nosotros expresamos a nuestros hijos ese amor. Y ese amor, el amor expresado, toca, abraza, besa. Una vez vino a la consulta un niño que tenía muchos problemas, ya adolescente, y le pregunté al padre, ¿pero alguna vez le has dicho a tu hijo que le quieres? Se quedó como pensativo, como pensando, pero si ya lo sabe, pero nunca se lo había dicho. Es decir, el amor se tiene que expresar. Tenemos que tocar a nuestros hijos, abrazar a nuestros hijos, mostrarles el cariño con actos, con palabras de afirmación, expresarlo, como Dios también lo hace con nosotros, que nos llama sus hijos. Y tengo también otra anécdota muy curiosa. Tengo unos padres que cuando su hija creció, se hizo más mayor y era adolescente, el padre siempre había sido muy cariñoso, la había abrazado, la había tenido en sus brazos, y ahora como era más mayor, pues pensaba que no le gustaría y que no la quería tocar, y hasta cierto punto puede ser normal y puede ser aceptable. Pero un día la notó a su hija triste y le preguntó, papá, le preguntó el padre a la hija, ¿qué te pasa? Y dice, papá, es que, ¿por qué ya no me abrazas? Fijaros, la hija adolescente estaba esperando que algún día, no siempre, su padre también le hiciese un pequeño toque, un abrazo. Es decir, el amor se expresa, no tengamos miedo a expresarlo, de una manera no sexual, de una manera no agobiante, de una manera respetuosa, nunca abusadora, pero el amor se expresa, se expresa. Finalmente, cuando el hijo le dice que se arrepiente y que siente, el padre le restaura, pide que le pongan el anillo, vuelve a ser hijo, aunque el hijo dice que me convierta en uno de tus jornaleros, en uno de tus trabajadores. Dice, no, eres mi hijo. Le pone un anillo, le pone sandalias, le pone una túnica y le restaura. Así hemos de hacer con nuestros hijos, restaurarles también, volver al origen. Siempre son nuestros hijos y siempre lo serán. Y posteriormente celebran, hacen una fiesta. Como padres debemos de celebrar las cosas grandes y celebrar las cosas pequeñas, celebrar los pequeños logros y también los grandes,
pero siempre hay motivo para celebración. Lo humano celebra, y como humanos celebramos, como Dios también celebra, como hablamos en la anterior charla acerca de las fiestas, las celebraciones, la alegría, el poder mostrar el cariño y el amor de una manera práctica, con comidas, etc. Esta parábola acaba con gozo y con alegría. Fijaros, pero si solamente nos quedásemos con el hijo menor, podríamos pensar que solamente muestra el amor al que regresa, pero también muestra el amor al hijo mayor. Y lo muestra además muy parecido. Si os fijáis y podéis leer la historia en el texto, pues lo podéis ver en Lucas capítulo 15, pero para no alargarme, el hijo mayor, cuando llega y ve la alegría en la casa, dice, ¿qué pasa? Y les informan, es que ha venido tu hijo mayor, tu hermano menor, perdón. Y él dice que no quiere entrar, se enfada, está resentido. Y posteriormente, su padre sale de nuevo, toma la iniciativa, sale a él, diciendo, hijo, entra, que tenemos fiesta. Pero el hijo mayor, que había vivido toda la vida, que se había portado siempre muy bien, que era un hijo modélico, en realidad en su corazón, que no era el corazón del padre, estaba resentido, dolorido y con un gran rencor. Y le dice, tú nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora viene tu hijo, que no le llama ni su hermano, y le das todo lo que pide. Qué resentido, qué dolor. Y el padre, en vez de rechazarle, en vez de argumentar contra él de una manera airada, que tendría toda la razón para hacerlo, fijaos lo que le dice. Hijo mío, realza su identidad. Tú siempre estás conmigo. Qué bonito, le está diciendo, tú eres parte de mí. Tú has tenido el privilegio de no irte, sino quedarte. Y le dice, y todas mis cosas son tuyas. Hasta el cabrito que no has querido coger para tus amigos era tuyo. Podías haberlo cogido cuando quisieras. ¿Qué padre, qué amor muestra tanto al que vuelve como al que está? Es un amor incondicional, es un amor expresado, es un amor que sufre, es un amor que da libertad y es un amor que celebra. Creo que como padres, todos aquellos que tenemos hijos, hemos de aprender mucho del mejor padre, que es Dios. Él nos ha enseñado lo que es la verdadera paternidad. Y creo que esta historia que contó Jesús, esta parábola, nos habla de las características que tiene el mejor padre, lo que Dios nos muestra a nosotros, cómo es Dios con nosotros, qué padre amoroso, quién no quiere ser hijo de ese padre. Y así nosotros, al pasar de ser hijos tanto rebeldes como hijos buenos en casa, pero a veces airados, rencorosos o no aprovechando lo que tenemos, nos convertimos en el Padre amoroso. Esta sería la meta, llegar a convertirnos en ese Padre. En ese Padre que, para concluir, es un Padre que ama y conlleva sufrimiento. Es un Padre que da libertad. Es un Padre que no manipula. Es un Padre que espera y años. Es un Padre que es movido por misericordia y por compasión, no por la ira o el enfado. Y es un Padre que celebra. Creo que esto sería una buena meta para este día, convertirnos en ese Padre. Primero recibir el amor que Dios nos da y luego poder expresarlo de esta manera a nuestros hijos. Así es Dios con nosotros, un Padre amoroso al límite, no hay mejor Padre. Y poder acercarnos y convertirnos un poco en ese Padre puede ayudar a nuestros hijos a sentirse como este hijo menor, en el regazo de su padre. Casi parece como el padre le está incubando, como un huevo que incuba a un bebé en su regazo,
y le hace sentir su amor y su cariño a pesar de toda la rebeldía que ha tenido. Y fijaros, al final, nuestro objetivo es cambiar el corazón o ayudar al cambio del corazón de nuestros hijos. Que el corazón rebelde se deje abrazar. Que el corazón resentido y bueno, pero rencoroso, se deje también abrazar y entre a la fiesta. Y mientras tanto, como padres, esperar, que incluye el sufrimiento, que incluye el ser movidos por amor, que incluye la espera y que incluye la celebración. Deseo que tengáis un buen día del Padre, que nos convirtamos en el Padre. Un abrazo a todos.